Buenos días, buenas tardes ya. Bueno, iniciamos lo que sería la presentación de este libro que lleva por título El Carnaval de Cádiz, de las coplas a la industria cultural. Y bueno, en este sentido, como cumple el protocolo, como autoridad de la universidad, yo me encargo un poquito del acto de presentación, pero en este sentido también el protocolo contempla de que cuando se encuentra una periodista y de la categoría y la calidad de Salud Botaro, pues también me da la venia para cederle la palabra, como es lo que yo le hago ahora. El Carnaval de Cádiz, de las coplas a la industria cultural, es como recorrer un camino largo, no de años, sino de siglos, de lo que para los autores que han escrito de carnaval supone la expresión de un sentimiento en una fecha concreta, marcado en el calendario, a el resultado de toda una organización y de cómo se estructura y se proyecta también el carnaval. Si algo lo distingue, sin duda, son las coplas, de una complejidad artística importante, pero convertir todo este torbellino creativo en una industria, en un medio de vida, en riqueza social, es lo que yo creo que trata de poner en pie este libro, que de alguna manera se centra en la mirada subjetiva desde dentro de dos personas enamoradas del carnaval, apasionadas del carnaval, pero también una mirada objetiva hacia afuera de lo que todo este fenómeno puede significar, y eso es lo que vamos a tratar de desmenuzar y de analizar hoy en este debate. Un libro que coordina dos personas que tengo aquí a mi lado, encantada además de estar con ellas. De un lado, Ignacio Sacalúa, es periodista, guionista, ha dirigido programas de televisión, como recordarán, Escenario Madrid, en Telemadrid. También es responsable de un documental que imagino que habrán visto todos, pero si no es muy recomendable, un documental muy premiado, Febrero, cuando la vida es carnaval. Yo creo que la vida de todos nosotros en febrero es carnaval, con lo cual esto no tiene ningún tipo, creo que no hay título más apropiado para un documental, y es también profesor de comunicación en la Universidad Europea de Madrid, si no me equivoco, Ignacio. Y Álvaro Pérez, que es doctor en pedagogía, profesor titular en el Centro Universitario Sagrada Familia, adscrito a la Universidad de Jaén. Es también un estudioso del carnaval y miembro del Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz. Y si recuerdan, también coautor de un libro, La canción de Cádiz, teoría y realidad de la comparsa. Coautor digo porque también son responsables de este libro Luis García Gil, al que ya veo por ahí también, y Javier de Castro. Decía que a los dos les une la pasión por el carnaval, pero también la visión sosegada para estudiar un vehículo que se puede convertir, que se ha convertido en una industria a tener en cuenta en una ciudad como Cádiz, una ciudad pequeña, de dimensiones reducidas, pero como saben con tremendos problemas para el empleo, a la hora de generar riqueza también, que busca industria y busca sobre todo el cambio de un modelo productivo. Y no sé si por aquí estaríamos en el buen camino o no, porque como todo esto tiene luces y sombras. Yo, si les parece, voy a citar también, no quiero olvidarme de los historiadores académicos que también participan en este libro: María Luisa Parmo, Santiago Moreno Tello, Francisco García Gallardo, Felipe Barbosa, los propios coordinadores y también las fotografías de Fernando Casas, y darles las gracias también a Pepe Marchena y al Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz por estar siempre tan pendiente de algo tan nuestro y que tenemos que valorar, como es el Carnaval de Cádiz. Para iniciar de alguna manera el debate, si Ignacio y Álvaro me lo permiten, yo el otro día, buceando un poquito en artículos, informaciones, para ver un poco más a fondo qué es esto de la industria cultural, encontré un artículo de un gestor polémico en ocasiones, Gerard Mortier, que decía que la industria cultural es una fase nueva en la vida moderna, no existía antes de la Segunda Guerra Mundial, pero advertía también de su peligrosidad porque podía contaminar el arte, y esto es algo que también es un objeto de debate, ¿no?, cuando se habla del carnaval como industria cultural. Y decía que es una industria que necesitamos, pero que tenemos que poder con ella, para que el
arte no acabe convirtiéndose, la creación no acabe convirtiéndose en un objeto de consumo. Así que yo lo dejo ahí y si queréis empezamos, no sé quién quiere comenzar, si Ignacio o Álvaro. Bueno, buenas tardes a todos y uno siempre está entusiasmado de volver a Cádiz, hoy especialmente viendo las caras de tan buena gente y gente con tanto cariño. Gracias Salud, gracias también Pepe. Yo quería en primer lugar agradecer a los autores de este libro que nos han acompañado a Álvaro y a mí, Felipe Barbosa, Santiago Moreno, María Luisa Páramo, Francisco García Gallardo. Han sido muy pacientes con las tareas de coordinación que ha tenido este libro y yo se lo agradezco profundamente. También gracias al servicio de publicaciones de la Universidad de Cádiz, gracias Pepe, gracias también a Pedro Cervera, al resto del equipo por la profesionalidad, por la eficiencia y por la rapidez durante el proceso de publicación y de revisión de una obra académica como esta. Álvaro y yo, cuando planeamos empezar con este proyecto con el proyecto de este libro, yo creo que pensábamos fundamentalmente en dos grandes motivaciones, ¿no? La primera era algo que nos obsesionaba y que nos obsesiona, que es la generación de conocimiento académico sobre el carnaval gaditano. No porque no haya, que hay, y bastante, sino porque pensamos que tiene que haber más. Y queríamos recopilar algunas contribuciones de las últimas tesis doctorales que se habían defendido en universidades como la Universidad de Cádiz, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Huelva o la Universidad Europea. En los 3 últimos años se han defendido al menos 4 tesis doctorales, de esto lleva mejor la cuenta María Luisa Páramo, 4 tesis doctorales que abordan el carnaval de Cádiz como objeto de estudio. Al menos 4 que a mí me consten, es posible que alguna más. La segunda motivación que manejábamos Álvaro y yo tiene que ver con el propio concepto de industria cultural. La UNESCO, y esto conecta con lo que comentaba Salud, ¿qué dice la UNESCO sobre el concepto de industria cultural? Dice que son industrias que combinan la creación, la producción y la comercialización de contenidos creativos, los cuales son intangibles y de naturaleza cultural. En las industrias creativas, dice, los productos o servicios contienen un elemento sustancial de valor artístico o de esfuerzo creativo. Esos son componentes que se dan en el Carnaval de Cádiz y esto no es nada nuevo. Lo que sí es nuevo, o relativamente nuevo, es el contexto. Un contexto local, ¿no? Que es la unión de lo global y lo local, que es lo que más está impactando en este momento precisamente en las industrias creativas, ¿no? Ese valor local en los procesos globalizados. Nosotros creemos que la localización es un proceso, es clave en este proceso de industrialización cultural del carnaval. Un proceso, digamos, que ha pasado o que ha tenido mucho que ver con lo que podría considerarse esa cuarta revolución en la expansión del carnaval. Sobre esto ha escrito mucho y muy bien Javier Osuna. La primera la propició la prensa escrita, la segunda mitad, las primeras referencias la segunda mitad del siglo XVIII, la segunda vino con la aparición de la radio, la tercera con la aparición de la televisión, las primeras apariciones de agrupaciones del carnaval en la pequeña pantalla y más tarde en las retransmisiones, y la cuarta, y bajo nuestro prisma la más importante, la que viene con la aparición de las redes sociales y la globalización en la generación de contenidos. Cualquiera puede llegar a cualquier punto del planeta, y ese es un punto clave en cualquier proceso de industrialización cultural, también en el del carnaval. Y ese es el concepto también que se esconde detrás del título del Carnaval de Cádiz, de las coplas a la industria cultural. Quería acotar esto porque creo que era la motivación fundamental del libro. Le paso el testigo a mi amigo Álvaro. Buenas tardes. En primer lugar, agradeceros a todos vuestra presencia aquí, dadas las horas a las que nos encontramos, que son más propicias para estar haciendo otra cosa. Pero bueno, veo muchos rostros amigos y nada, encantados nosotros de estar presentando este libro. Gracias a Salud Botaro por la presentación, gracias Pepe por estar aquí con nosotros apoyando este libro que no sé si me ha dado muchos quebraderos de cabeza, espero que no hayan sido tantos.
sobre todo con Pedro Cervera, como ha dicho Nacho, pues hemos tenido una forma de trabajar muy buena y bueno, ha facilitado muchísimo el trabajo de coordinación del libro para que hoy esté este producto aquí. Y gracias, Nacho, por la presentación, pero me has dejado sin nada más que decir, prácticamente. Bueno, él ha explicado perfectamente cuáles han sido las motivaciones del libro, de esta obra. Nosotros nos sentamos, hablamos muchísimo, mi mujer puede dar fe de eso, hablamos por teléfono horas y horas, viendo a ver cómo podemos sacarle partido a nuestras investigaciones, a nuestras... pues bueno, tenemos muchas inquietudes con respecto a la investigación, somos los dos profesores de universidad y en ese sentido pues la universidad nos pide cada vez más esfuerzos a la hora de publicar, acreditarnos, etcétera, etcétera. Los que estáis metidos en el mundo de la universidad sabéis de qué os hablo. Claro, nosotros uno de los temas que tenemos en común pues es el Carnaval de Cádiz y hablando en una de esas conversaciones pues hablábamos de eso, de la poca literatura académica que hay con respecto al Carnaval de Cádiz. Cuando queremos escribir algún artículo, cuando Nacho hizo su tesis doctoral, cuando todos los que han participado en el libro han buscado información, pues han encontrado poca información sobre información académica. Hay muchas publicaciones que son de divulgación, de estudio histórico, pero no están publicadas en revistas de impacto. Nosotros en la universidad pues tenemos que fijarnos mucho en esos factores de impacto que tienen las editoriales, los libros, los artículos, etc. Pues en estas conversaciones pues surgió, oye, ¿por qué no intentamos recopilar algunas investigaciones que se han hecho sobre el carnaval y las trasladamos a una obra que le sirva a cualquiera que quiera hacer un trabajo de fin de grado, un trabajo de fin de máster, una tesis doctoral sobre carnaval, pues que tenga toda la información congregada en un solo libro. Sobre todo por ser multidisciplinar, por tocar diferentes ámbitos, no centrarnos solamente en uno y al final pues surgió el Carnaval de Cádiz de las coplas a la industria cultural, en el que pues se habla de literatura, el carnaval como componente literario, carnaval desde la historia, el carnaval desde la comunicación, desde la música y mi capítulo que habla del carnaval desde la didáctica. Al principio del proyecto también hablamos con Ana Barceló, a la que le ofrecimos el participar con un capítulo sobre el tipo, que creo que hubiera complementado el libro. Ella por motivos de salud pues dijo que no le iba a dar tiempo, que no iba a poder tenerlo, y ese hubiera sido un capítulo pues que hubiera complementado esta obra para hacernos un libro mucho más completo. Yo ayer escuchaba a María Luisa Páramo hablando de qué era lo que se había tratado, qué temas se habían tratado en los distintos congresos de carnaval. Al final me quedé con ganas de hacerle una pregunta, porque sí es verdad que la historia se ha trabajado, la música. Ella echaba en falta, María Luisa Páramo echaba en falta ese análisis más profundo de las coplas, pero yo del tema que yo escribo el capítulo, que es el carnaval como recurso didáctico, el carnaval educativo, hay muy poco, hay poquísimo. Yo cuando he escrito algún artículo sobre ese tema he encontrado poquísimo.
Entonces, es un campo que creo que se debería de abrir más, al igual que el de la comunicación, al igual que otros campos, como tú comentabas, pues el análisis del discurso, que no hay mucho sobre eso. Bueno, yo no quiero extenderme más, no sé si Nacho querrá comentar algo más. En principio, pues nada, esperamos aportar un pequeño grano de arena de muchas publicaciones académicas que se van a seguir haciendo. Hay muchas tesis doctorales en camino, hay muchos trabajos de fin de máster, hay muchos trabajos de fin de grado y muchas publicaciones que ahora Pepe os hablará más largo y tendido. Me gustaría que uno de los dos, Nacho o Álvaro, comentarais algo de la portada elegida, ¿de acuerdo? Se podría haber hecho algo así más típico, como para haber puesto, creo que lo hablábamos con Felipe, una fotografía antigua de una murga antigua y al lado por una fotografía actual, pero es verdad que es como más de lo mismo, ¿no? Me gustaría que hicierais algo mejor, pues una pequeña reseña sobre la portada. La portada fue una brillante idea de Álvaro. Llevábamos horas telefónicas, porque claro, Álvaro vive en Úbeda y yo en Madrid. Llevábamos horas de teléfono hablando de la portada, también estaba Felipe Barbosa en el asunto, Santi, lo que hemos hablado. Y claro, contemplábamos cualquier opción. La mayoría de las publicaciones llevaban normalmente, y además en este caso que no profundizaba en un aspecto concreto, sino que abordaba de manera poliédrica varias áreas de conocimiento. No queríamos utilizar la imagen de una comparsa o de cualquier otra agrupación, antigua, moderna, actual, da igual. Queríamos destacar el concepto de industria cultural. Y a Álvaro se le ocurrió los clips de Famóvil o de Playmobil, que tuvo una historia que si a alguien le interesa, recomiendo la lectura porque es muy curioso la historia de los clips de Famóvil, primero de Famóvil y luego de Playmobil, la absorción de una empresa por la otra, bueno, en fin, es una historia curiosa. Y precisamente los clips de Famóvil representaban, nos parecía que había una analogía preciosa en el concepto de industria cultural que representaba, o de, bueno, no tan cultural, pero sí de industrialización de un concepto que luego ha llegado a la cultura, como era el propio clip. Entonces nos pareció que era idóneo y dijimos, oye, precisamente hay una empresa en Cádiz que se dedica a realizar, a adecuar los clips a los tipos de agrupaciones, y dijimos, pues es que es perfecto. Digo, Álvaro, has dado un clavo, y les propusimos a K-Click que hicieran la foto de la portada. De ahí viene, creo que enlaza muy bien. Además era una imagen original que evocaba el concepto que buscábamos con el libro. Ese es el sentido. Una señora que quería participar ahí. Sí. Cuando quiera. Hola, yo me llamo Aurora. Hola. Y estoy dentro del mundo del carnaval también. Y tengo curiosidad por saber si la industria cultural, que no entiendo, entiendo lo que es, pero que yo de eso no voy a hacer ninguna pregunta. Si aquí se ha hablado muchos años de la industria, pero de los tipos, de los géneros que se realizan los tipos. Y aquí se ha hablado siempre. Y yo desde antes de los años 90 he tenido reuniones con mujeres con muchos cargos que venían de Madrid, para que nosotros recicláramos todos los tipos, si se podría reciclar, para abaratar el costo de los tipos. Porque claro, salía caro porque todos los años eran unos nuevos modelos. El género aquí no se fabricaba, entonces siempre había personas a mi alrededor que querían formar una industria de tela, de lentejuela, de gorro, de todo lo que conlleva el tipo. No que siempre teníamos que esperar que nos lo trajeran de las fábricas. Entonces, aquí no se ha llegado a ese fin, porque con esa persona que nos reunió, que era Carmen Romero, la señora del presidente del gobierno, Felipe González, vino a la Asociación de Artesanos y nos dio una charla y para preguntarnos, antes de lo del plan urbano, para preguntarnos a los artesanos si
se podía reciclar. ¿Y por qué nosotros no empezábamos como en Sevilla en la feria? Que es, se va a la feria de abril y ya han hecho todo el modelaje y patronaje de la feria que va a venir. Ya había pasado de modelo con lo que iba a venir el año que viene. Entonces, ¿qué pasa? Aquí no se puede hacer esto. Aquí no se puede hacer esto porque todo es la impronta. La impronta que te lo dan 2 o 3 meses antes. Entonces, ¿qué costurera va a hacer 3 agrupaciones si no encuentra materiales? Aquí no se ha llevado a cabo lo que se dijo que se iba a poner industria textiles. ¿Dónde están esas palabras de esas personas? ¿Y por qué no se ha llegado a cabo a eso? Y ahora empezamos con la industria cultural, que me imagino que serán los libros. No sé quién le puede explicar. Bueno, Que no se ha llevado a cabo una cosa tan importante como es el tipo, que siempre se ha hecho dejadez del tipo, porque nadie quiere saber del tipo. Aquí no hace la música y la letra, la música y la letra. Y los artesanos, ¿dónde están los artesanos? Que hacen unos forillos estupendos y que hacen unos complementos preciosos. Que como yo le dije a Griñán, si usted tiene aquí Hollywood, usted tiene aquí Hollywood, en el Falla, vaya usted un día al Falla, que no hay cosa mejor que en el mundo. eso de un pequeño Hollywood lo dice Julio Pardo y Antonio Rivas en la entrevista en febrero, precisamente, y aparece en la película, lo dicen ellos. A ver, precisamente en la película Febrero, hay aquí varios protagonistas, Kiko Zamora, Antonio Rivas, José María Jurado y Javier Osuna, que aparecen en la película. Eso, si ellos recuerdan, era una de las preguntas que yo les hice a todos los protagonistas de la película. Pero no nos referíamos a industria cultural, estamos hablando del año 2007-2008 cuando se rodó la película. Yo no me refería a industria cultural, me refería a industria, en general. Y hablábamos de eso. Posiblemente la diferencia entre la industria cultural y la industria a la que usted se refiere es precisamente el concepto de globalización. Es la oferta y la demanda en un mercado que para eso es un mercado muy pequeño, un mercado reducido, y en la industria cultural ese mercado es mucho más amplio, porque estamos hablando de consumo de contenidos, y esos contenidos pueden llegar a cualquier punto del planeta. Por lo tanto, la demanda potencial sería mayor, a priori. No quiere decir que sea, pero potencialmente sería un público mayor, porque sería un mercado global. Y esa yo creo que es la diferencia. Posiblemente nadie encargue un tipo en Cádiz, nadie que vive en Brasil encargue la elaboración de un tipo en Cádiz, pero sí puede generar consumo de contenidos de cualquier tipo, de contenidos carnavalescos, pero audiovisuales o del tipo que sea, sí se pueden consumir desde cualquier punto del planeta. Eso es un elemento diferenciador que tiene un impacto directo en la economía, ¿no? Pero personas que tienen dinero aquí en Cádiz, podía haber hecho una industria, y la industria aquí estaría haciendo ahora lo de Disney. Los tipos de Disney, los que tienen que venir de América. O los señores españoles, por el ingenio que tenemos aquí en Cádiz, también podríamos haber tenido acceso a hacer esos tipos. O al Corte Inglés que lo traen de los chinos. Entonces los chinos se pueden aquí vender disfraces, nosotros no. Los precios, Aurora, los precios. Si ya no sé, Ana, me lo vas a decir a mí. Me lo vas a decir a mí que es comprar y tirar. Comprar y tirar. Pero lo de los carnavales no es comprar y tirar. Porque mantienen los tipos años y años y años y años y no se les desposen un botón. Lo tiran porque ya uno ha cogido 20 borrachadas. Pero lo demás no. A ver, quiero hablar Pepe y hay un... Muchas gracias. Uy, hay muchas manos levantadas. Bueno, Vamos antes que empiece voy a un pequeño a ver apunte si cojo bien el orden. que va un poco en la línea del trabajo que aquí se presenta. Yo creo que el trabajo hace básicamente con todo el cariño, pero también con toda la seriedad, una declaración de intenciones y un acercamiento hacia lo que es el mundo realmente complejo, diverso y heterogéneo del carnaval, y visto desde la economía, es decir, una economía de muchas aristas, de muchos espacios indefinidos. Quizás probablemente nunca se sepa de definir todo, porque estamos hablando de una economía, no nos engañemos, visible pero también invisible. Hay una economía sumergida que probablemente dentro del mundo del carnaval seguirá siendo. Entonces cuantificar eso es realmente difícil. Entonces yo creo que se podría aspirar a llegar a analizar y a valorar el mundo del carnaval como una industria tangible y cuantificable, como intención, pero está claro que nunca se va a llegar, porque
si el carnaval es tan libre como la fiesta misma, sus derivados económicos también lo son. Es decir, es algo que es difícil controlar y yo creo que en el fondo a nadie nos gustaría controlarlo. No sé si eso entraría en la filosofía. Bueno, dejo. Tenía el caballero de ahí, sí, cuando quiera. Gracias, buenas tardes. El título solamente me sugiere ya bastante, pero si yo le modifico, Nacho, el título y pongo el carnaval, quito la palabra de Cádiz, las dos palabras de Cádiz, con el carnaval de las coplas a la industria cultural. Eso es aplicable en cualquier parte del mundo mundial que tenga carnaval. Si el carnaval de Cádiz, decimos carnaval, pero en realidad hablamos del concurso, por un lado que tiene vida propia, y cuando acaba el concurso es cuando empieza oficialmente el carnaval. ¿A qué nos referimos? Al carnaval, porque el carnaval de Cádiz, excepto las agrupaciones callejeras y los carruseles de coro, o sea, las agrupaciones, pues un carnaval que no tiene tampoco gran cosa y grandes diferencias con otros. ¿Qué singulariza esto? Pues las coplas, naturalmente. Por eso está en el título de las coplas, la industria turística. Añado yo, no sé si estoy en lo cierto, y eso necesita unos elementos. No sé si está por aquí, ahí está el representante del Uruguay, que tiene un museo en parte costeado por la Junta de Andalucía. Si no, la plaza que hay ahí detrás la pagó la Junta de Andalucía y tiene un premio que dio la reina Sofía de España y tienen su museo. Y eso es un recurso turístico, carnavalesco, o como quieran decirlo, encima en una zona donde se come muy bien. Yo no voy a hablar ahora aquí del museo porque eso sería casi interminable, sino que los elementos que alguien haya apuntado de artesanía, de confección de tipos de carrozas, de cosas de esas, eso puede ser una industria. No lo sé, pero solamente de Cádiz no. Y encima yo expreso un temor que no sé si me va a acompañar alguien o no. Cuando se empezó a extender el carnaval de Cádiz por toda España, pues fue cuando entró la televisión, y aquí mi amigo Javier me va a quitar la razón o me la va a dar. Se quiera o no se quiera, cuando la televisión del canazo, me refiero, entró, pues entonces empezó a extenderse por toda España. De modo y manera que los carnavales, por ejemplo, de una ciudad que tiene, en mi opinión, tiene una industria cultural cada vez mayor como es Málaga, pues ustedes ven el concurso de agrupaciones de Málaga, a donde van agrupaciones de Cádiz también, por cierto, y es como dos gotas de agua con el de Cádiz, porque el de Huelva es ligeramente diferente. Quiere decir que el señor que está en la Sierra de Cazorla y dice, pues voy a ver carnaval, y pone el de Málaga, le da igual, no entiende, no sabe si es de Cádiz o es de Málaga, porque es parecidísimo cuando no hay, pues casi plagio, ¿no? Bueno, eso es una industria, pues puede desarrollarse una industria. Ya Málaga ha apostado por una industria cultural y por los alrededores del muelle, pues ya sabemos todo lo que hay, museos, etcétera, etcétera. Quiero decir, se identifica industria turístico-cultural del carnaval, con el concurso o con elementos como necesarios como el museo o algo así. Pues eso era la pregunta. Gracias. Bueno, hay varias cosas. Yo creo que, José María, nosotros cuando incluimos en el título el Carnaval de Cádiz, de las coplas a la industria cultural, podríamos haber utilizado la terminología que ha usado tanto María Luisa para no del Carnaval de las coplas, ¿no? Y la clave está en las coplas. Hay muchísimos tipos de industrias. La industria turística, la industria de artesanía y también las industrias creativas. Y la industria cultural. Entonces, desde luego hay muchas industrias, pero el valor diferenciador de este carnaval, hay otros, pero desde luego es el valor diferenciador del carnaval de Cádiz, son las coplas. Y en las coplas lo que hay es una industria cultural
lo llamemos como lo llamemos, claramente, de composiciones de letra y música, ¿no? Y ahí están los datos de derechos de autor. Yo estoy muy de acuerdo con lo que comenta Pepe Marchena sobre el tema del impacto económico. Queda por realizar un estudio exhaustivo del impacto económico del carnaval. Se puede hacer, aunque haya cuestiones más sumergidas, ¿no? Se puede hacer porque se ha hecho sobre otros fenómenos que también incluyen economía sumergida. Y yo creo que ese estudio de impacto económico del Carnaval de Cádiz es el que realmente va a dimensionar el concepto de industria cultural, porque al final todo lo que tiene que ver con industria tiene que ver con un impacto económico, si no, no hablamos de industria. Y ese estudio, que desde luego es complicado, pero yo creo que se puede hacer y que se debería hacer desde distintos prismas, ese estudio nos va a dar una de las claves, sí, para afirmar lo que afirma el libro, ¿no? No porque sea discutible, yo creo que no es discutible el concepto de industria cultural, es decir, eso no es discutible porque el carnaval genera cultura, eso no es discutible, pero lo que sí es discutible es, digamos, la dimensión del carácter de industria, pequeña industria, mediana industria, o qué posibilidades tiene esa industria, al menos la cultural. ¿Que hay peticiones pendientes? Perdón, ¿Tú quieres hablar algo? Sí, yo voy a... esto de industria cultural, o el Carnaval de Cádiz como industria cultural, es un fenómeno que estamos nosotros analizando, intentando analizar ahora, pero esto viene desde hace muchísimos años. Ya los Beatles de Cádiz hicieron industria cultural. ¿Cuántos discos vendieron? Y Las Viejas Ricas, ¿vale? En 1884. O sea que estamos hablando de que esto no es un fenómeno actual, sino que viene desde hace... Lo que pasa es que hay que preguntarse también, ¿quiere el Carnaval de Cádiz salir de Cádiz y hacerse industria cultural? Hay agrupaciones que no quieren o no pueden y les gustaría, otras que lógicamente han visto la gallina de los huevos de oro, por llamarlo de alguna manera, y están... ayer decían, vivir del carnaval es muy complicado, pero yo creo que ya hay autores que podrían vivir solo y exclusivamente del carnaval. Tengo pendientes 4 manos. Simplemente un comentario sobre lo que decía Álvaro. En efecto, el carnaval ha generado industria, no de ahora, desde luego. La única diferencia es el escaparate. Es decir, un señor que montaba una zapatería en Cádiz tenía la demanda que tenía y tenía un público potencial el que tenía. Y evidentemente no iba a venir nadie de Uruguay a comprar zapatos a una zapatería de Cádiz. En principio no es previsible. La localización lo que produce son las posibilidades de ese escaparate. Y las posibilidades de que un señor ya no monte una zapatería, pero con e-commerce, y venda zapatos en su barrio y venda zapatos en un barrio de Bruselas. Esa es la única diferencia. Y eso no es tan antiguo. Es decir, no es de ahora mismo, pero no tiene más de una década. Y ese es el concepto que cambia en el planteamiento de la industria cultural. Eso es lo que cambia. Evidentemente los Beatles de Cádiz ya hacían industria, no fueron los únicos que lo hicieron. Pero la transformación digital ha permitido que ese concepto de industria cultural se redimensione. Esa es la única diferencia, a mi juicio. Está contestada por el otro. Ya, perfecto. Pues había otra, creo que tú, ¿verdad? Sí, antes. Bueno, yo quería simplemente hacer, en principio, unas acotaciones porque parece que Nacho me ha cedido el control de las tesis doctorales y quiero decir que no son 4, que son 5 en los 3 últimos años. Desde 2014 han sido 5, luego está anteriormente la de 2002 sobre la música de Cádiz y Huelva, ¿no? Eso por una parte. Bueno, quiero recordar además que Estrella es nuestra Benjamina, ¿no? Las doctoras del carnaval. Eso por una parte. Por otra parte, Álvaro, a lo que tú te referías sobre que no hay investigaciones que permitan pues, ver incluso toda una programación pedagógica alrededor del carnaval,
quiero decir que sí hay cosas muy interesantes sobre la música, que a mí me han interesado muy especialmente, entre otras cosas, porque como lo mío no es la música, al llevarlo al nivel de los alumnos de primaria y secundaria, yo he podido entender algo. Así que algo hay sobre la música, pero efectivamente sobre las letras no he encontrado nada, es lo que quería decir. Y ya para terminar, hablando del escaparate y demás, está claro el crecimiento, yo le llamaría así, el crecimiento enorme que ha tenido la extensión que está teniendo el carnaval en toda España. Yo vivo en Madrid y claro, lo utilizo como termómetro simplemente, pero al mismo tiempo veo, y cualquiera de nosotros lo puede ver, la cantidad de actuaciones que hay a lo largo del año en los lugares más insospechados y muchas de las que ni siquiera nos enteramos. En Madrid, por ejemplo, yo sé que al menos una vez al mes, y hay meses que 2, 3 y 4, puedo ver carnaval, no siempre, y quiero aclararlo, no siempre el carnaval oficial, porque a veces las agrupaciones callejeras van también a actuar en ciertos lugares a donde acudimos ansiosos también los madrileños y bueno, no aparecen en los medios quizá, como si aparece pues cuando se va a actuar al Liceo de Barcelona o se va a actuar al, no sé, al Teatro Calderón de Madrid, por poner ese ejemplo, ¿no? Pero quiero decir que yo ahora en Madrid no he hecho tanto de menos el carnaval porque lo tenemos continuamente y creo que esto forma parte de esa extensión industrial. No es lo único, claro, las actuaciones es algo más, pero bueno, al menos en lo que a las actuaciones en directo se refiere, quería hacer esta aclaración. Muchísimo, están creciendo muchísimo. Yo quería... Con respecto a lo que hablas, sí conozco exactamente, como hay tan poco, sí conozco esas investigaciones sobre la utilización de la música en el aula, pero claro, es que el Carnaval de Cádiz, utilizarlo solo en el área de música, me parece demasiado, demasiado poco. Exactamente, el área de plástica, el área de lengua sobre todo, hasta economía, matemáticas, o sea, la creación de una agrupación conlleva muchísimas cosas y el tener que, bueno, realizarte el tipo, sacar dinero pues se pueden trabajar prácticamente todas las áreas del currículum. Eso es lo que yo decía que faltaba un poco, investigaciones en ese tipo. Hacer programaciones didácticas multidisciplinares utilizando el Carnaval de Cádiz. A ver, hay varias peticiones, no quiero saltarme el orden. Sí, usted cuando quiera. Bueno, pues quería comentar algo acerca de la portada, aparte de bueno, eso es maravilloso. Pues el título también, no sé, pensé que José María me iba a pisar el tema, pero el Carnaval de Cádiz, de las coplas de la industria cultural, yo me planteaba si dentro del libro que ya tengo en mi poder encontraré también la relación de la industria cultural a las coplas, porque realmente también esta foto me recuerda una metáfora que suelo utilizar para hablar del carnaval como un arte efímero, ¿no? Los autores pues crean las coplas, creamos las coplas, creamos las obras como castillos de arena que viene la marea, que viene ahí la foto de la playa y se la lleva, se lleva todos estos clics y aparecen otros, y se lleva otra vez, otro año y otra vez aparecen otros, ¿no? Pero esta revolución digital de la que se comenta, ¿no? Está ocasionando una evolución en la copla, ¿no? Puesto que se está perdiendo este carácter efímero de la copla. Ya la copla no se hace solo para ser escuchada y crear un impacto que dura un año, como mucho para obtener un premio en la oficial, o bien en la calle para obtener un contacto con el público y transmisión sino que ya se hace sabiendo que existe una digitalización y una revisión constante por parte de los oyentes de tus coplas, puesto que están universalmente disponibles desde el minuto 1, todas ahí, para que todo el que quiera pueda ver en YouTube todas las actuaciones, todo una y otra vez.
¿En qué medida esto afecta a los repertorios, especialmente en los últimos años, ¿no? Esta relación de la industria cultural a la copla, no sé si está contemplada en este volumen, pero si no lo está, invito a que se investigue en ese trabajo en futura. Gracias, Fran. Yo creo que es interesante esa reflexión, porque habría que analizar si es bidireccional o no lo es, ¿no? Yo no tengo tan claro que exista una vocación de arte efímero en las coplas. No lo tengo tan claro. Yo creo que no, pero es una opinión personal. Creo que no porque... Sí, pero no digo que ahora lo haya, digo que en origen el carnaval fue arte efímero. Se canta, se suelta y ya está, y se acabó. Pero yo creo que lleva más tiempo de arte no efímero que de arte efímero. Y si era arte efímero, era por una cuestión tecnológica. No porque hubiese una vocación de que... Digo, esto es una opinión personal, es decir, no lo... Vamos. Creo que no existió tanto como una vocación de arte efímero. No creo que un poeta escriba con la concepción de un artista que hace arte efímero. Otra cosa es la limitación tecnológica, es decir, si yo no tengo instrumentos fonográficos para grabar una obra, evidentemente, bueno, tengo simplemente la posibilidad de dejarlo por escrito. Ahora, las posibilidades, como tú bien decías, Fran, son infinitas. Desde el momento en el que una agrupación se hace una foto en un ensayo y esa foto se viraliza, a partir de ahí se produce una retroalimentación con los prosumidores que consumen y producen contenido y que puede desarrollarse infinitamente. Eso con una pequeña foto de una agrupación. Cuando hablamos ya de contenidos literarios y musicales, claro, esto se multiplica por n. Entonces, yo lo del carácter efímero creo que ha sido una consecuencia tecnológica. Y ha durado poco tiempo, afortunadamente, porque tenemos más carnaval con intención no efímera que con intención, con intención efímera. Creo que el hecho de que el carnaval parta de cero cada año no significa que sea efímero. Hay artistas que editan un disco cada año, o cada 2 años, o cada 3, o una obra plástica cada cierto tiempo, y no hay una vocación efímera. Yo lo entiendo como efímero como algo que se crea y se destruye, y no queda absolutamente nada. Yo creo que las coplas han pervivido, y eso yo creo que es el mayor legado que nos deja el Carnaval de Cádiz, ¿no? La persistencia de esas coplas. Primero, simplemente las coplas escritas, luego las primeras grabaciones fonográficas, luego audiovisuales, hasta ahora que es prácticamente streaming, es tiempo real. Por lo tanto, y tener una gran biblioteca como es Vimeo, es YouTube o es cualquiera de estas, ¿no? Pero bueno, esa retroalimentación, esa bidireccionalidad de la industria cultural, las coplas de las coplas, yo creo que es un capítulo pendiente. Bueno, próximamente aparecerá una aportación más, un granito de arena a la didáctica, cuando aparezcan las actas del Congreso de Gran Canaria de la Asociación Europea de Profesores de Lengua Española como Lengua Extranjera. Y ahí un artículo mío se dedica precisamente al Carnaval de Cádiz como un vehículo de transmisión cultural a partir del uso de la lengua, y además todo esto en un proyecto de didactización del Carnaval de Cádiz para enseñanza de español como lengua extranjera. Esto es una cosa. La cuestión voy a empezar por el final, lo del efímero. No creo que, hablando del Carnaval de Cádiz, podamos hablar de un arte efímero. El arte efímero se ha referido siempre, especialmente en la historia del arte, por ejemplo, seguramente lo que más inmediatamente nos aparece en la memoria, las construcciones que, por ejemplo, para la celebración del Corpus, etcétera, construcciones de materiales aparentemente pobres y ornamentales que después se retiraban. Hablar de arte efímero en relación al Carnaval de Cádiz me parece relativamente inexacto. Tomemos al romancero medieval, que es de donde podemos tirar. Eso no es arte efímero, eso es una tradición oral.
que no es lo mismo que arte efímero. En principio los romanceros medievales naturalmente eran orales, pero hay datos de que desde 1903 existían los libretos del Carnaval de Cádiz en forma de tira de papel, que es como exactamente los romanceros de la ciudad de Suiza, Basilea, sigue produciendo los libretos de los romanceros de Basilea en tira de papel. Por lo tanto, la fijación en papel es una cosa muy antigua, no está pasando desde antes de ayer. Estamos hablando de que como mínimo para la ciudad de Cádiz desde 1903 existen esas tiras de papel que son las mismas que las de los romanceros de Basilea en Suiza. Industria cultural. Yo creo que la industria cultural no es solamente la cuestión de las coplas. Tomando otra vez el ejemplo de Basilea, en la industria cultural se incluye todo lo que se refiere a los tipos. En Basilea, por ejemplo, es algo muy famoso las larfen, las caretas, que no solo se ofrecen a los participantes del carnaval, sino que cualquier persona puede adquirir estos productos también. Es muy interesante porque el carnaval de Basilea, creo que es una orientación para el carnaval de Cádiz muy importante. La industria cultural no es solo la industria referida a la producción de textos o canciones, sino es todo lo que se produce alrededor del carnaval. Esto es las plaquetas, los cuadros, los faroles, los tipos, que también los hay ahí, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que el concepto de industria cultural debe ser un concepto más amplio y que incluya necesariamente a todos los artesanos. Es fundamental, porque si observamos, si analizamos el carnaval de Cádiz como un hecho cultural, sin el tipo, sin los artesanos, no tenemos el significado y el contexto de lo que se va a cantar en la copla. Por lo tanto, la industria cultural es una industria totalizadora de todos los que participan en el carnaval. Industria creativa. Por supuesto, pero los artesanos están tan dentro de ella como los autores. Oye, ¿puedo hacer una puntualización? Sí, pero hay manos pendientes. Sí, espera, por favor, porque mire... Los de Uruguay llevaba tiempo. Sí, ahí hay... ¿Tú has terminado ya? Yo sí. Sí, Ya si Álvaro le quiere responder o... ¿No? Pues entonces está ese señor esperando también. Ah, bueno, está bien. Yo era para aportar un poco del lado de la experiencia y del ejemplo de allá de Sudamérica, de video precisamente, donde la industria cultural... Sí, por favor, continúe. Bien, donde la industria cultural es un gran concepto, así como cuando hablamos de industria es un montón de industrias, un montón de fábricas, la industria cultural de los contenidos digitales es una de esas particiones dentro de lo que es el concepto de industria cultural, que a la parte tienen su gestión cultural, a la parte son componentes de lo que es la cadena productiva de la economía del carnaval de repente, ¿sí? Que ya hay trabajos terminados con el carnaval de Río de Janeiro y ahora se están empezando a realizar trabajos que es el carnaval de Montevideo. En cuanto a lo que hablaban del nivel de carnaval, allá tenemos ejemplos claros de carnavaleros o agrupaciones que viven más que del carnaval mismo que está, de lo que está delimitado como carnaval, de lo que tiene que ver con la carnavalidad, que es todas las actividades, los componentes carnavaleros, más allá de la delimitación tiempo y espacio del ritual del carnaval de febrero. Entonces, solamente para aportar eso, por ejemplo, este año se inauguró una escuela de carnaval que no tiene que ver con carnaval en la escuela, sino que el carnaval la escuela de carnaval es para mayores y es para la ubicación en lo laboral de los artesanos y de los artistas. Tiene que ver con educación laboral, con compromiso, con enseñar las artes y los oficios, pero ya dentro de un plano laboral corriente y ordenado, ¿no? Ese tipo de cosas sí son experiencias ya que creo que se pueden compartir y se pueden entrelazar con esta parte que creo que es una industria cultural, si hablamos de la digitalización, dentro del concepto grande de industria cultural, que es uno de los componentes de la cadena productiva de la economía del carnaval en general. ¿Alguno quiere contestar? Pues la última mano que tenemos que ir terminando ya, ¿verdad, Santiago? Pero había un chico, sí, tú que quería hablar también. Y al final quieres. En primer lugar, bueno, felicitar a la autora, tengo aquí el libro ya para poder leerlo. Quería hacer una apreciación porque estoy en desacuerdo con
el comentario al respecto de la música, al respecto de que existen numerosas investigaciones desde el punto de vista de la música de cara al carnaval. Discrepo profundamente con esa apreciación porque, bueno, al menos en mi experiencia, desde la línea en la que vengo de musicología y etnomusicología, son muy pocas las investigaciones más allá de la tesis de Fran García Gallardo, Fran Huelva, trabajos que hubo Ángel Miller, creo recordar también en Cádiz. Hay muy poco más que relacione o que ponga en un punto de centralidad la cuestión del texto sonoro como un marco también de creación de sentido, creación de significado y en pura relación con los fenómenos de industrias culturales desde mucho antes de los fenómenos de la globalización de los años 80. Entonces yo creo que no es tal la realidad de que haya muchas investigaciones desde el punto de vista de la música, al menos esa es mi visión. No, nosotros tanto María Luisa Páramo como yo precisamente hemos comentado que no hay prácticamente estudios, que lo único que había sobre utilización didáctica del carnaval eran esos estudios precisamente de Ángel Müller y Fran García Gallardo que no habla precisamente o no habla solamente de la música como recurso didáctico, la música del carnaval. O sea que nosotros no hemos dicho exactamente. En todo caso no deja de ser sorprendente que el texto sonoro, que es el eje que vertebra el carnaval, porque lo que se dice cantado se dice de manera distinta a lo que se dice hablado. El texto cantado es diferente al texto hablado. Algo que es tan vital y fundamental, digamos que es una carencia que existe en los estudios sobre carnaval, pero no es solamente algo que atañe al carnaval, sino que las músicas populares en sí, en el ámbito español y en el ámbito europeo, se han estudiado más desde ámbitos socioantropológicos, desde ámbitos de las industrias culturales, y el texto sonoro se abandona, se deja en un segundo plano, porque para mí es una cuestión central a la hora de entender estas músicas, sí, porque sin ellas no se puede. Como me comentaba ahora María Luisa, Luis Rivero, por ejemplo, ha hecho muchos talleres, de hecho ha estado en Úbeda, allí en mi escuela universitaria, trabajando con niños de 9 años, haciendo talleres de música de carnaval con ellos, pero claro, eso no está publicado, eso sería cuestión de... Ahí tienes tú un campo, también tú que eres musicólogo, pues un campo de trabajo bastante bueno. Creo que hay un par de preguntas por ahí, me parece. Sí. Ah, sí. Bueno, esto no. Ahora el micrófono un poco bien. Hay más manos, pero me dicen que nos quedamos ya sin tiempo, que tenemos que ir cortando. ¿Hay otra mano por ahí? O sea que no sé. Santiago, rápidamente. Un minuto cada uno. Un minuto, si es breve, por favor, las dos últimas ya peticiones. Venga, cuando quiera. Un segundo, Felipe. Yo simplemente quería preguntar si he entendido bien, el libro, no sé si defiende esa transición del carnaval hacia una industria cultural. No. No defiende. No, lo analiza, pero ni defiende eso ni lo contrario. Algunos pensamos que igual no sería un buen camino, un buen tránsito hacia la evolución del carnaval. Lo planteamos desde una resistencia, entendiendo el carnaval como algo que sí, ¿por qué no va a ser efímero? Y resistente siempre al poder y no mercantilizado, ¿no? Entonces quería que aclararais si el libro plantea de alguna manera algo en esos términos. No lo defiende, lo que brinda es el debate, que creo que puede ser muy enriquecedor. Esa es una visión, hay otras visiones también y sería muy interesante ponerlas sobre la mesa y debatir sobre eso, ¿no? De hecho, es cierto que el impacto de la industrialización del carnaval entraña riesgos, eso está claro, entraña también beneficios, pero como cualquier industria creativa, ¿no? Pero el libro no entra en la defensa ni aboga por ninguna de las opciones, porque además creo que no tiene sentido, porque no hay una verdad absoluta sobre eso, ¿no? Pero sí creo que podría ser edificante para todos el abrir ese debate, porque además estar en ese proceso ya estamos. Otra cosa es que queramos, que no queramos, que sea bueno, que sea malo, ese es otro debate, pero estar en el proceso estamos ya y eso es irreversible. Por lo tanto, sí que estaría bien debatir sobre eso.